Saludos, estimados alumnos. Vamos a resolver ahora un par de problemas acerca de optimización de funciones. Bien, tenemos el siguiente problema. Eh, Como siempre les comento, ¿no? Lo importante, en primer lugar, es entender el problema. Yo les recomiendo que hagan una pausa en el video, traten de entender y luego continúen el video ya con la solución planteada. Bien, eh, tenemos nosotros acá en este problema que queremos construir una lata, ¿no? Queremos construir una lata con un volumen fijo. El volumen tiene que ser de 125 centímetros cúbicos. Entonces, acá es muy importante tomar en cuenta las variables de nuestro problema. Nosotros sabemos que el volumen de una lata es pi por radio cuadrado por altura, de un cilindro concretamente, ¿no? Entonces, ahora, hay que tomar en cuenta entonces que las variables vendrían a ser el radio y la altura de nuestro cilindro. Bien, eso por un lado. Ahora, el costo del material es diferente para las tapas y para las paredes, la parte lateral. ¿Ya? Entonces, para las tapas es de 0,25 centavos de dólar por centímetro cuadrado. Y para la parte lateral es de 35 centavos de dólar por centímetro cuadrado. Entonces, esos datos nos van a permitir a nosotros establecer la ecuación, ¿no? Entonces, el objetivo es optimizar la función de costo. Entonces, la función de costo será igual a la suma de dos costos, el costo de las tapas más el costo de la parte lateral, de las paredes del cilindro. Esa función costo es la que tenemos que minimizar. Bien, entonces vamos a la solución. Entonces tenemos en cuenta eso, ¿no? Que tenemos que definir nuestras variables. El construir, el hallar las dimensiones, tiene que ver con encontrar el radio y la altura de nuestro cilindro, de nuestra lata, ¿no? Eso va a ser el objetivo. Como pide hallar las dimensiones, que vamos a hallar el radio y la altura de nuestra lata. Bien, entonces veamos. Para la solución, definimos o denotamos con V al volumen del cilindro y con C al costo de fabricación del cilindro, el material, mejor dicho, ¿no? Bien, por fórmula sabemos que la letra V, el volumen es dado por pi r cuadrado por altura, que en este caso va a ser fijo, ¿no? El radio y la altura r y h van a ser variables, pero el volumen va a ser constante. Bien, luego planteamos la función costo. La función costo para nosotros viene a ser primero las tapas, ¿no? Cada tapa del cilindro es un círculo y el área del círculo es pi por r cuadrado. Entonces, como son dos tapas, tendríamos 2 pi r cuadrado. Este es el área de las dos tapas, 2 pi r cuadrado. Como en las tapas el costo por centímetro cuadrado es de 0,25, un centímetro cuadrado cuesta 0,25 dólares, entonces el costo de de las dos tapas será 2 pi r cuadrado por 0,25. ¿Ya? Bien. Ahora vayamos a la parte lateral. La parte lateral del cono, nosotros sabemos, perdón, el cono cilindro. El área lateral de un cilindro es 2 pi RH, 2 pi por radio por altura. Este es el área lateral del cilindro. Y el costo por cada centímetro cuadrado es de 0,35. Por lo tanto, el costo en materiales para la parte lateral del cilindro será 2 pi RH por 0,35. Entonces, esta es nuestra función que nosotros vamos a minimizar, ¿no? Nos habla del costo mínimo. Bien.
Ahora, observen que esta función depende de dos variables, r y h. Entonces, en nuestro cálculo nosotros estamos estudiando funciones que dependen de una variable independiente. Entonces, vamos a despejar acá. Como hay una relación, un nexo entre r y h, despejamos h y tendríamos esto. 125 pi r cuadrado sobre pi r cuadrado. Entonces reemplazamos en lugar del h, vamos a poner acá 125 sobre pi r cuadrado. Haciendo esa sustitución tenemos esta expresión para el costo. Entonces el costo para fabricar la lata de materiales, ¿no? Viene a ser esto. Bien. Entonces, esta es nuestra función. Ese fue nuestro primer objetivo, ¿no? Determinar la función. Bien. Vamos a tratar nosotros ahora de eh, obtener el valor mínimo para esta función. Entonces, nosotros sabemos muy bien que usando derivadas para hallar el mínimo, pasa por hallar el punto o los puntos críticos, ¿no? ¿Y cómo tenemos eso? Derivamos e igualamos a cero. Entonces, vamos a derivar esto igualando a cero. Entonces, calculamos la derivada en primer lugar, ¿no? Calculamos la derivada. La derivada en este caso, eh, vendría a ser, a ver, utilizando la regla de derivación, la derivada vendría a ser, obviamente, un punto r. Sería la derivada de r cuadrado, la variable independiente es r, sería 2r, ¿no? Sería 2r. Entonces tendríamos 2 por 0.5 y 2 por 0.5 obviamente es 1, que ya no lo escribimos, ¿no? Entonces quedaría pi r nada más. Ahora, la derivada de 1 sobre r, el 87.5 va a quedar fijo allí, eso no se deriva, queda fijo allí. Entonces tendríamos, ahora, la derivada de 1 sobre r, 1 sobre r es r a la menos 1, y la derivada de r a la menos 1 es menos 1 r a la menos 2, o lo que es lo mismo, menos 1 sobre r cuadrado. Entonces, tendríamos nosotros menos 87.5 entre r cuadrado. Eso vendría a ser para nosotros la derivada. ¿Ya? Entonces la derivada viene a ser para nosotros, usando la regla de derivación, pi por r menos 87.5 sobre r cuadrado. Esa es la derivada. Entonces ahora hallamos los puntos críticos. Para ello igualamos a 0. Al igualar a 0, calculando entonces el punto crítico o puntos críticos, punto crítico, ¿no? Calculando el punto crítico, entonces igualamos a 0. Todo esto va a ser igual a 0. Tendríamos igual a 0. Bien, obviamente esa es una ecuación en la cual al resolver se obtiene, al resolver se tiene, bueno, ustedes hacen el cálculo y van a obtener esto, 3.03. ¿Ya? Eso sería el punto crítico. Ahora, ese punto crítico nosotros tenemos que validarlo para que allí se obtenga el mínimo. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que hay tres criterios, ¿no? ¿Cómo validamos eso nosotros? ¿Ya? Eh, Otra manera, hay varias formas de hacer esto, ¿ya? Una manera sería que ustedes calculen la segunda derivada y evalúen allí en la segunda derivada, ¿ya? Entonces, vamos haciendo, entonces, en cuanto a la segunda derivada, ¿ya? Vamos haciendo la segunda derivada. Continuamos entonces. Ya tenemos el punto crítico. Ahora,
Eh, Vamos a calcular la segunda derivada. Como la primera derivada nos dio esa expresión, entonces ahora, bueno, derivando con respecto a R nuevamente, derivada de R es 1, quedaría pi nada más, ¿no? Quedaría pi. Ahora, la derivada de, bueno, aquí el 87.5 obviamente va a permanecer fijo, ¿no? Solamente hay que derivar el 1 sobre r cuadrado, que es r a la menos 2. La derivada de r a la menos 2 es menos 2r a la menos 3. Entonces, menos con menos va a quedar más acá, ¿no? Va a quedar más y quedaría r al cubo nada más. ¿Ya? Entonces, derivando nuevamente, ustedes van a verificar que la derivada de C', es decir, la segunda derivada, sale esto. Ahora, evaluamos, vamos a utilizar el tercer criterio, el criterio de la segunda derivada. Evaluamos entonces ahora nuestro punto crítico en la segunda derivada. Entonces, evaluando en la segunda derivada, tenemos lo siguiente. Vamos el 3.03, ¿no? Entonces, vamos a evaluar nuestro punto crítico acá, de esta manera. 3.03. Obviamente, ustedes observan de que son cantidades positivas. Entonces, concluimos de que la segunda derivada en el punto crítico es mayor que 0, obviamente, ¿no? Luego se tiene de que este punto, el 3.03, es un punto de mínimo, ¿no? Porque la segunda derivada es positiva por el criterio. Entonces, atendiendo a lo que nos solicitan, que hallemos las dimensiones, entonces tendríamos nosotros que encontrar el radio y la altura. Bueno, ya tenemos el radio que vale 3.03, entonces habría que reemplazar acá el 3.03 y tendríamos la altura. ¿Ya? Entonces hacen ustedes el reemplazo, acá reemplazan el 3.03 y tendrían la altura. Entonces con esos dos valores ya, bueno, la altura sale 4.33, ustedes pueden verificar. Entonces esas serían las dimensiones. Radio 3.03, altura 4.33. Entonces ahí tendrían ustedes las dimensiones de la lata donde el costo de materiales es mínimo. Bien, veamos ahora el siguiente problema. Bueno, también hagan una pausa, entiendan ustedes el problema y luego siguen las ideas que yo voy a vertir acá. ¿Ya? Bien, eh, ¿de qué se trata esto? Bueno, en este caso, en este problema, tenemos una ayuda gráfica. Entonces tenemos acá dos pueblos que están denotados con las letras A y B, y en un río, eh, bueno, eso se supone que la orilla del río, acá tenemos nosotros un punto P donde se va a ubicar una estación de bombeo. Entonces, desde este punto de la estación de bombeo se va a abastecer agua a los dos pueblos. Por lo tanto, hay que construir tuberías. Una tubería que va a estar representado por PA y otra tubería que va hasta el punto B representado por PB. Entonces, la idea es que se construya dicha tubería buscando minimizar la cantidad de tubería, la cantidad de material, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es minimizar la suma de las dos distancias, AP más PB, ¿no? Porque emplear la menor cantidad de material, la menor cantidad de tubería, equivale a minimizar esas longitudes, ¿no? Porque obviamente la cantidad de tubería depende de la longitud. Entonces, en nuestro problema va a ser así, ¿no? Vamos a tener acá a AP más PB, a toda esa suma de distancias,
vamos a tener que minimizarlo. Hay unos datos adicionales acá que, bueno, la distancia del río hacia el pueblo es de 2 millas y la distancia del pueblo B hacia el río es de 5 millas. Entonces, con esos datos nosotros vamos a resolver el problema. Bien, entonces vamos a la solución. Eh, Plantear la solución, en principio, es determinar nuestras variables, ¿no? Vamos a suponer, bueno, como un dato es que tenemos nosotros toda la distancia horizontal entre los pueblos es de 10 millas, ¿no? Entonces, o sea, la distancia desde la perspectiva del río, de la línea horizontal del río, ¿no? La distancia es de 10 millas. Entonces, eh, tendríamos nosotros, vamos a definir esta longitud como x, y obviamente como todo vale 10, esta longitud sería 10 menos x. Entonces, vamos a tener prácticamente dos triángulos rectángulos, ¿no? Y las longitudes que nos interesan, AP y PB, van a ser hipotenusas. Para encontrar entonces AP, utilizamos el teorema de Pitágoras y también el PB. El AP sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos de longitudes 2 y x. Y el PB sería igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de 10 menos x al cuadrado más 5 al cuadrado, por el teorema de Pitágoras. Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? El AP vendría a ser raíz de x cuadrado más 4. El PB vendría a ser raíz de 10 menos x al cuadrado más 25. Bien, entonces hasta ahí tenemos por el teorema de Pitágoras. Luego vamos a derivar para hallar los puntos críticos. ¿Ya? Aplicamos entonces las reglas. Bueno, ustedes, hay varias formas de hacer esto. Bueno, yo he hecho este cálculo, nos sale esta la derivada, y ahora vamos nosotros a igualar a cero para hallar los puntos críticos. En este caso tenemos un punto crítico, vale 2,86, ¿no? Se resuelve la ecuación y se obtiene ese punto crítico. Bien, entonces vamos a ver ahora, vamos a ver si este punto crítico es de máximo o mínimo. Determinemos la naturaleza del punto crítico. Y ya sabemos nosotros que hay varias formas de determinar si el punto crítico es de máximo o de mínimo, ¿no? Uno de los criterios podría ser el criterio de los valores próximos, ¿no? Nosotros eh, evaluamos en puntos próximos y vemos eh, qué pasa con los valores cerca del punto 2, del valor 2,86, ¿no? Bien, entonces, o también podríamos evaluar acá, ¿no? Utilizando el segundo criterio. Pero bueno, vamos trabajando con los valores próximos. Vamos evaluando en dos valores, uno a la izquierda, otro a la derecha. Para ello, entonces, eh, usamos el criterio de los valores próximos. Como la función es un poquito compleja, entonces utilizamos el criterio de valores próximos. ¿Cuáles son los valores próximos que vamos a emplear? Obviamente, los valores próximos que vamos a emplear ahí, por ejemplo, sería evaluar en un valor próximo sería 2,5, ¿no? Ustedes evalúan 2,5 y también evalúan eh, serían 3, ¿no? Evalúen 3. Entonces, al evaluar en 2,5 y en 3, ustedes van a observar que estos valores son mayores que eh, la función evaluada en
2.86. Entonces ustedes van a observar que si evalúan en 2.86, estos valores son mayores que 2.86. Hagan ustedes con su calculadora, evalúen. Entonces, si estos dos valores son mayores que la imagen de la función t en el punto 2.86, significa de que justamente en este valor se va a realizar un mínimo. ¿Ya? Ustedes verifican, eh, entonces pongamos acá, verifiquen que 7.25, t en 2.5, perdón, estoy en otro problema, es mayor que t en 2.86, ¿no? Que es el punto crítico. Ustedes hagan con su calculadora todos estos cálculos y concluyan lo que estamos buscando. Verifique que se cumple eso y también en el 3, ¿no? Entonces, como la imagen en 2.5 y en 3 es mayor que la imagen 2.86, se concluye que en el punto crítico 2.86 se obtiene un valor mínimo para la función t. Se concluye que en el punto crítico se obtiene un valor mínimo para la función t. Muy bien, entonces a nosotros nos habían pedido ubique la estación de bombeo de manera que se minimice la cantidad de tubería. Entonces nosotros hemos encontrado el valor de x, que es 2.86, es decir, horizontalmente con respecto a la distancia del pueblo, entonces debería ser 2.86, ¿no? Y con respecto al pueblo A, horizontalmente. Y con respecto al pueblo B, la posición sería de 10 menos 2.86, ¿no? Entonces ustedes con eso ya tendrán la ubicación exacta del punto P. Bien, estimados alumnos, entonces ya con estos par de ejercicios quería a ustedes eh, hacerles mostrar algunas ideas sobre optimización, ¿no? Cómo es importante que nosotros podemos modelar matemáticamente ciertas situaciones para encontrar un valor óptimo. Muchas gracias por su atención.